Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El canciller ruso Sergei Lavrov declaró que Europa vuelve a demostrar su actitud hostil hacia Rusia, pero todas las tragedias mundiales anteriores comenzaron con las acciones agresivas de Europa. Para hablar sobre esto y otras cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado como siempre de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian, el encantado soy yo. El asunto es que dijo, estamos presenciando una nueva ola de hostilidad europea hacia nuestro país. Cabe destacar que antes de la Gran Guerra Patria y la Segunda Guerra Mundial, todas las tragedias mundiales comenzaron con las acciones agresivas de Europa. Las guerras napoleónicas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se vio debilitada, los estadounidenses se convirtieron en los líderes del llamado mundo libre y fueron ellos quienes iniciaron la mayoría de los conflictos del planeta, y antes de eso todas las tragedias se originaron en Europa, fue lo que dijo el canciller Lavrov. ¿Qué nos comentas de estas observaciones, ¿no?, que hace Lavrov respecto a esto, Cristian? Sí, vos sabés que me parece, yo tuve oportunidad también de escuchar estas declaraciones y me parece sumamente interesante lo que hace Sergei Lavrov, porque en muchos lugares del mundo, hay que incluir a nuestra querida Iberoamérica en este grupo, existe esa especie de mito en el cual Europa todos se deshacen en reverencias para con el viejo continente, la cuna de la cultura occidental y tantas otras cosas, y realmente yo creo que está sobrevalorada Europa, sinceramente, y me parece que lo que hace Lavrov es poner blanco sobre negro y decir las cosas por su nombre, y en ese sentido yo creo que, porque incluso aquí en Rusia, donde me encuentro en este momento, también existe esa especie de mitología acerca de la calidad europea, de lo supremo que es todo lo que viene de Europa, y realmente hay que recordar lo oscuro del pasado de aquel continente, hay que recordar, como dijo Lavrov, las atrocidades de las que fueron prácticamente todas las atrocidades de los últimos 500 años. Europa fue protagonista, con la colonización despiadada de África, de Asia, de América, las barbaridades que se hicieron. Hay una que a mí me parece sumamente reveladora y que es bastante, y siempre la menciono siempre que tengo oportunidad, porque es muy olvidada desgraciadamente por el mundo en general y por Occidente en particular, y son las atrocidades que hizo el rey Leopoldo II de Bélgica contra la población del Congo, aquel país africano en el cual a la población esclavizada, para poder solventar los delirios coloniales de este rey de Bélgica, a los nativos que eran esclavizados y que no conseguían juntar la cantidad de caucho que les era requerida diariamente, les era cortada una mano. Y se ven fotos atroces de hijos con sus padres con un miembro cortado cada uno. Entonces son cosas que realmente es Europa, que se cree la garante de los valores y de la democracia y de los derechos humanos y de tantas cosas. Hay que ponerlos en frente del espejo que pueda mostrarles lo asqueroso que es el reflejo que reciben si ven realmente lo que fue su historia. Hay que, incluso yéndonos más atrás y yendo particularmente al caso de Rusia, hay que recordar que Rusia, sin ser un país agresor nunca en su historia, ya cuando fueron las cruzadas, las llamadas cruzadas nórdicas, llevadas a cabo por la Orden Teutónica, los caballeros de la Orden Teutónica, merced a una bula papal, para sojuzgar y para atacar a los paganos finlandeses y a los cristianos ortodoxos rusos.
O sea, tan solo por el hecho de no ser católicos romanos, la orden era sojuzgarlos y convertirlos a la fuerza al catolicismo. Bueno, eso fue resistido y fueron vencidos estos invasores en Rusia, pero así se sucedieron una cantidad enorme de intervenciones, la invasión de la mancomunidad polaco-lituana que condujo o que fue justamente el corolario del periodo tumultuoso acá en Rusia a principios del siglo XVII. Recién se terminó ese periodo sangriento y muy desgraciado para la historia de Rusia cuando lograron expulsar a los polacos que habían invadido Moscú y sojuzgado a la población, incluso asesinando mediante torturas y el hambre al que era el patriarca de la Iglesia Ortodoxa aquí en Moscú. Entonces, y esto por darte sencillamente un par de ejemplos, después ni que hablar, como vos mencionabas, de la invasión napoleónica, la invasión nazi, y después, por supuesto, todo lo que fue el acoso que sufrió la Unión Soviética y posteriormente la Federación Rusa hasta la actualidad. Entonces, esta Europa, que fue un continente totalmente retrasado y sumido en la oscuridad, hasta que empezaron a sojuzgar otros pueblos con el colonialismo, y ahí lograron obtener su época, su periodo de oro y su época de prosperidad, pero vos fíjate que siempre de ese modo, sojuzgando otros pueblos y con un espíritu supremacista y racista en el fondo. Entonces yo creo que lo que hace Lavrov realmente lo celebro, porque creo que muchos de nuestros países que tienen esa dependencia cultural para con Europa, y también hay que decirlo como Estados Unidos, deberíamos ver claramente quiénes son para ahí poder determinar si queremos nosotros también vernos reflejados en ese espejo. Bueno, y a propósito de esto, Cristian, hay unas declaraciones que ha realizado la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien dijo que los europeos no se dan cuenta de que sus acciones irresponsables podrían desembocar en el mayor conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo Zaharova, según Bruselas, la llamada coalición de los dispuestos reforzará la posición de Volodymyr Zelensky. Esta es la facción más extremista de los Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte, de la OTAN, ansiosa por asumir un papel directo en el conflicto en Ucrania en la nación del régimen de bandera. Zaharova señaló que están organizando cumbres, reuniones de jefes de Estado Mayor y al mismo tiempo no se dan cuenta de que sus acciones imprudentes podrían desencadenar el mayor conflicto armado que involucra potencias nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que los principales instigadores de este grupo de fanáticos obsesionados son el Reino Unido y Francia, encabezados por el presidente Emmanuel Macron. Bueno, comentarios sobre estas apreciaciones de Zaharova, Cristian. Sí, también siempre que habla María Zaharova deja cosas muy, muy interesantes para analizar. Y yo te escuchaba y pensaba, la coalición de los dispuestos a qué, de los dispuestos a hambriar a sus pueblos, de los dispuestos a generarles unas condiciones económicas, un deterioro industrial prácticamente no visto en las últimas décadas, merced a este capricho y a esta rusofobia de la que hacen gala, dispuestos a arriesgar justamente a sus pueblos a una confrontación mundial de la cual por supuesto no sobrevivirían, eso por lo menos nos dicen todos los expertos que analizan y que analizamos cómo sería el devenir de una guerra mundial que sin duda sería de características nucleares, y teniendo en cuenta incluso que este Petit Napoleón, este mandatario de dudosa virilidad, pero que parece querer hacer gala de una hombría sobrenatural, desfilando en modo Napoleón frente a su ejército menguado, parece olvidar que si bien es un país nuclear, porque ni siquiera diría una potencia nuclear, porque potencias nucleares hay dos, una es Rusia y la otra es Estados Unidos, después hay un tercer país que tiene una cantidad interesante de armamento nuclear, que es China, pero muy por detrás de los dos antes mencionados, y después está Francia y el Reino Unido, que tienen apenas, si no me equivoco, unas 200, 300 ojivas nucleares.
que son más que suficientes para hacer mucho daño, pero carentes de la tecnología y de todo lo que tiene Rusia, podrían durar muy poco tiempo en una confrontación frente al gigante euroasiático. Aparte hay que recordar que no tienen la tecnología para repeler el ataque de los misiles hipersónicos rusos. Entonces parece que es la coalición de los dispuestos a suicidarse a corto plazo. Y realmente tienen muy poca prudencia, enseguecidos por esta rusofobia que se mezcla mucho con lo que es justamente ese odio a todo lo ruso, un odio que creo que podría ser explicado mejor que por mí, por un psicólogo, pero creo que sin duda debe tener que ver mucho con la frustración, ¿no? Con la frustración vivida por Napoleón, o sea, por los franceses, a través de Napoleón, que siendo que dominó a toda Europa occidental con una facilidad realmente pasmosa, en Rusia se encontró con su final, y al orgullo nacional galo eso le debe todavía pesar. Lo mismo podríamos decir de las tropas de Adolfo Hitler, que prácticamente fue un paseo en bicicleta el dominar a toda Europa occidental, y también en Rusia fue donde encontró su final. Bueno, yo creo que esta gente que fruto de las frustraciones odia de una forma desmesurada a Rusia, un país que simplemente se defendió de agresiones, y también, por supuesto, teniendo en cuenta lo que decía en el primer tramo, ¿no? Esto de que Europa es un continente realmente, si lo vemos en rigor de verdad, es un continente sumamente pobre, no tiene recursos energéticos, carece de muchísimas cosas que pudo subsanar mediante la explotación de otros. Bueno, obviamente que Rusia es un botín codiciado, lo que pasa es que no es lo mismo ir a robar a un pueblo débil, o que se lo puede sojuzgar mediante cierta superioridad tecnológica en algún momento de la historia, que tratar de hacerlo con el pueblo ruso, que se demostró que no es un hueso sencillo de roer. Así que en este sentido creo que es una mezcla de avaricia y codicia, y de esta frustración que parece no permitirles razonar y entender que realmente, incluso debo decirlo, fue demasiada la Unión Soviética en su momento, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue demasiado condescendiente y fue muy, ¿cómo decirlo?, incluso piadosa para con los enemigos que hoy parecen querer levantarse de vuelta en su contra, y repito, y con esto cierro, dispuestos a arriesgar la vida y el futuro de su pueblo. Bueno, Cristian, bien sabemos, ¿no? También en este sentido lo que está queriendo hacer la Unión Europea desde hace mucho tiempo, pero bueno, días pasados también se trasladó hacia esa región la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ¿no? Intentando tal vez quebrar, ¿no?, esa unión que hay entre Asia Central y Rusia. El asunto es que el ministro de Defensa de Kirguistán, el teniente general Batkivek Bekbolotov, dijo que el despliegue, y a propósito de lo que decía Zaharova, ¿no?, que el despliegue de fuerzas de paz en Ucrania por parte de los aliados de Kiev marcaría un salto hacia la Tercera Guerra Mundial. Durante su asistencia a un evento titulado Día de la Memoria, Somos Invencibles mientras estemos unidos, organizado por la Universidad Nacional Kirguisa Yusuf Balasagin, Bekbolotov mencionó una reunión con un agregado militar ucraniano, quien le preguntó su opinión sobre el posible despliegue de fuerzas de paz en Ucrania. Según el jefe de defensa kirguiso, el agregado señaló que los aliados de Kiev podrían enviar dichas fuerzas al país. ¿Serán desplegados como fuerzas de paz? Le dije lo que pensaba como kirguiso. Si los aliados que mencionó envían fuerzas allí, no sería un paso hacia la Tercera Guerra Mundial, sino un salto hacia ella, porque Rusia tendría que enfrentarse a sus aliados. Marcaría el inicio de una confrontación, agravando aún más la situación en la frontera occidental de Rusia y en Europa del Este, señaló Bekbolotov. El evento celebrado en Bishkek, la capital de Kirguistán, en el marco de las Lecciones del Recuerdo, fue organizado por el Centro de Iniciativas de Expertos Hoy Ordo, Centro de Pensamiento, en colaboración con el Consejo de Seguridad de Kirguistán. El proyecto busca informar a la juventud sobre los acontecimientos clave de la Gran Guerra Patria. Bueno, ¿qué representa que el ministro de Defensa de Kirguistán, un país del Asia Central, donde siempre buscan hacer algo, la Unión Europea, Estados Unidos, que haga estas declaraciones, Cristian?
Sí, yo creo que simplemente es un baño de realidad, son declaraciones que lo que hacen es, incluso es hacerle un gran favor, porque no hacen ni más ni menos que demostrar que el peligro en el que ellos mismos se ponen. Y en ese sentido yo te escuchaba detenidamente y pensaba que justamente al encontrarse Rusia frente a una amenaza existencial, dada la gravedad de la situación en la que se la puso a partir de utilizar a Ucrania como un ariete en su contra, Rusia no tiene más remedio que llegar a una solución de fondo en este asunto, como bien lo dice el Kremlin cuando le plantea a Donald Trump que cualquier resolución pacífica de este conflicto tiene que sí o sí resolver las cuestiones de fondo. Y esto justamente vos fíjate que se apenas algunos segundos atrás, cuando mencioné lo magnánima que fue la Unión Soviética con sus otros enemigos, digo, con Alemania, con Finlandia, incluso con la misma Polonia. Hay que recordar el papel de Polonia en el periodo entre guerras e incluso al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que en este sentido Rusia ha aprendido de sus errores o de lo no conducente que es en muchos casos ser magnánimo, y por supuesto que tiene que resolver la cuestión de fondo. Y en este sentido los europeos, ¿no?, en particular Francia, el Reino Unido, persisten en esto de estas, entre comillas, fuerzas de paz. Por supuesto que eso no debe ni puede ser tomado de otra manera por parte del liderazgo ruso, sino como una agresión que debe ser respondida a la altura de las circunstancias. Entonces, realmente coincido con el ministro de Defensa de Kirguistán cuando dice que esto sería un salto hacia una guerra mundial que también, como mencionaba antes, generaría un saldo lamentable a nivel global muy, muy fuerte, pero sin duda sería el fin de Europa. Y yo creo que, repito una vez más, es de vital importancia para Rusia resolver el tema de fondo y si bien no va a resolver la rusofobia que corre por las venas de muchos europeos, sí por lo menos conjurar las amenazas que están representando por lo menos la OTAN, que yo espero que le quede poco futuro por delante y que no cometa estos errores que yo creo que hay que entenderlo en el contexto histórico. Por supuesto que la Unión Soviética, si bien terminó como la gran victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, terminó con un saldo tan tremendo y una devastación tan grande que no estaba en una posición de fuerza total, ¿no? Pero tendría que haber ocurrido lo que se bosquejó en Yalta, si no me equivoco, en especial por parte de los líderes Roosevelt y Stalin, que era la desaparición de Alemania como Estado unificado. Churchill fue el que se opuso a esto, mencionando que si se conocía esto iba a generar una mayor resistencia final por parte del pueblo alemán, y esto después fue gestionado a través de las zonas de ocupación, pero finalmente quedó en la nada cuando justamente se funda la República Federal Alemana. Y fijémonos cómo hoy Alemania también es un elemento que es parte de este acoso a Rusia. Cuando plantea, porque yo te lo he planteado en otras oportunidades, que algunos germanófilos, tal vez con alguna nostalgia de algún pintor austríaco, me criticaron porque yo llamaba a la ventilación del pueblo alemán, y por supuesto que no. Yo lo que digo es que, merced de lo que ocurrió con 2 guerras mundiales, Alemania no era descabellado que como Estado dejase de existir después de la Segunda Guerra Mundial y que se dividiese en 5 o 7 estados como se había propuesto por parte, repito, de Roosevelt particularmente y de Stalin, que no es algo mucho más grave de lo que hicieron sin ningún motivo con la antigua Yugoslavia. Bueno, yo creo que, atento a las nuevas circunstancias del tablero internacional, Rusia va a tener que gestionar esto para que no sea cualquier resultado de esta situación que vemos, y estoy en cuento porque no paran de escalar con esta propuesta de mandar tropas de la OTAN, entre comillas, fuerzas de paz. Creo que Rusia tiene que aspirar a una solución de fondo que no genere, o sea, que no patee esto para adelante 10, 15 o 20 años, porque realmente no sería un buen negocio para Moscú. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, gracias a vos, Javier, como siempre. Un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.